Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través del 94.9, la frecuencia modulada, Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. Como cada miércoles, en punto a las 20 horas, nos encontramos transmitiendo que es su programa favorito, Derecho a la Radio, que es una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Les agradecemos que también nos sintonicen a través de nuestro Facebook oficial, Facultad de Derecho Oficial, y del canal de YouTube, Facultad de Derecho UCOL. Y bueno, como cada miércoles se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. ¿Cómo te encuentras, Bárbara? Muy buena noche. Muy bien, Enoch, muy emocionada. Buenas noches a nuestra audiencia. Y bueno, hay que recordar que además también nos pueden sintonizar los sábados en punto de las 2:30 horas, donde, bueno, pues aquí en esta estación Universo 94.9 de la Universidad de Colima. El tema de hoy, Enoch, la verdad es que está súper interesante, justamente a propósito de la próxima jornada electoral que estamos a punto de vivir en nuestro estado y a nivel nacional. El tema de hoy es delitos electorales. Así es, Bárbara, y como ya es una tradición en nuestro programa, vamos a iniciar con la editorial de este día, si estás de acuerdo, que presentará, como cada miércoles, nuestro amigo el doctor José Ángel Méndez Rivera. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues el editorial de hoy lo he titulado Los bienes jurídicos en el derecho penal electoral. El doble carácter de los derechos político-electorales de los ciudadanos, como derechos particulares de cada ciudadano y como derechos difusos de toda la sociedad, es una fuerte razón para considerarlos como bienes jurídicos de gran relevancia penal que deben tutelarse de manera racional y efectiva desde el derecho penal electoral. Decía el gran penalista César Beccaria que si la racionalidad de la geometría fuese adaptable a las infinitas y oscuras combinaciones de las acciones humanas, debería haber una escala correspondiente de penas, en que se graduasen desde la pena menor hasta la pena mayor, bastando al sabio legislador señalar los límites entre pena menor y pena mayor para no turbar el orden de lo justo en cada caso concreto. Para determinar cuál es la pena justa a que debe ser acreedor quien comete un delito electoral, es necesario, en primer término, analizar a conciencia cuál es el bien jurídico penalmente tutelado por los delitos electorales, tomando en cuenta la importancia, la magnitud y la trascendencia de dicho bien jurídico a partir de bienes jurídicos diferenciados, como por ejemplo, el derecho al voto, que tiene una significación muy relevante, porque por medio de este derecho el ciudadano no solo elige a sus representantes, sino también elige un programa político de gobierno. Un segundo bien jurídico penalmente relevante es el pleno respeto de la voluntad popular, en que los partidos políticos y los candidatos no inducen de manera ilícita a dicha voluntad popular mediante compra del voto utilizando fondos aún lícitos como los destinados a las actividades propias de una campaña electoral. Otro bien jurídico penalmente relevante es el correcto funcionamiento de la función electoral, es decir, que las instituciones y en consecuencia los funcionarios electorales se conduzcan con apego a los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad, certeza, objetividad e independencia. Estos serían, pues, los principales bienes jurídicos a tutelar por el derecho penal electoral, sin perjuicio de otros bienes jurídicos tutelados por el derecho administrativo electoral sancionador. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho, por este editorial justamente tan pertinente respecto al tema que hoy nos compete. Así es, Bárbara, y para quienes nos acaban de sintonizar, hacemos de su conocimiento que abordamos el tema de delitos electorales. Y bueno, pasamos ahora a la sección de entrevista, y quién mejor para abordar este tema que el licenciado Daniel Díaz Cuevas. Él es el director general jurídico de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, a quien agradecemos la gentileza de aceptar nuestra invitación para estar con nosotros en este programa. Bienvenido, licenciado Daniel, a su programa. Gracias, Enoch. Gracias, Bárbara. Muy buenas noches a todas y a todos ustedes, a toda la audiencia y sobre todo a todas y a todos los estudiantes de la universidad. A sus órdenes. Licenciado, ¿puede compartirnos, bueno, como para entrar en materia, cómo se define un delito electoral? Claro, pues es muy importante, y ahorita escuchando con mucha atención la editorial de ustedes me pareció fabulosa, porque hay una definición que al menos a mí me agrada mucho, que o es un concepto del doctor Antonio Solera Castillo, y que dice el doctor que son todas aquellas acciones y omisiones, que eso es muy importante,
porque, bueno, eso lo explicamos al ratito, son aquellas acciones y omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Ese concepto me parece muy adecuado porque engloba tanto un bien jurídico tutelado genérico como un bien tutelado jurídico específico. Y así pudiéramos definir el delito electoral, porque recordemos que el delito electoral es como cualquier otro delito federal, no sé, narcotráfico, que se define por esos dos conceptos de acción y omisión. Muy bien, licenciado. Y después de esta pregunta que le formula Bárbara, la natural siguiente sería, ¿cuáles son los delitos electorales más relevantes? Bueno, son varios. Hay que fijarnos en la justa dimensión de cada vida que tiene o cada proceso que va teniendo la propia fiscalía. Fuera del proceso electoral, sin duda lo que más nos denuncia son las alteraciones al Registro Federal de Electores. Ello, ¿quién lo denuncia? Pues lo denuncia el propio Instituto Nacional Electoral vía sus representantes legales. ¿Por qué? Porque siempre se da a aquellas personas que van y tramitan alguna credencial de elector con documentos falsos, es decir, con un comprobante de domicilio que no está ahí, que no vive ahí. Entonces, cuando el INE hace alguna depuración o se percata que algo extraño hay primero en ese primer momento, pues para el proceso. Si por alguna razón llega a pasar a la segunda etapa, que es la expedición de la credencial de elector de manera ilícita por esos datos falsos, bueno, entonces también el INE podrá decirnos, oye, aquí se me fue este filtro, sin embargo, sí se expidió la credencial de elector y te denuncio, la pena es más alta. Eso es, digamos que en manera genérica, es lo que más se denuncia, y digamos que nuestro principal denunciante es el INE. En un proceso electoral, bueno, pues ya sabemos que puede ser ahora con este nuevo tipo penal que es el 20 bis sobre violencia política contra la mujer en razón de género, el tema del 7 bis, bueno, de la reforma al 7, el 7 bis, el 11 bis y la integración y también la modificación del 20 bis que hacen mención a la armonización de la reforma constitucional del 19, que es el condicionamiento del uso de programas sociales con fines electorales. Son los delitos de mayor relevancia y los que mayor impacto tienen que se denuncia y que recibimos nosotros vía personal o vía nuestros medios de atención ciudadana. Licenciado, y bueno, ahora que ya nos definió qué es un delito electoral, cuáles suelen ser los más relevantes, y a propósito de la editorial que tuvimos hace unos momentos, ¿qué nos puede compartir? ¿La democracia es el bien jurídico penalmente tutelado en los delitos electorales o hay otros bienes jurídicos tutelados? Esa pregunta es de mucha relevancia, Bárbara, porque en efecto todo pareciera que va en torno a la democracia. Y yo creo que lo que hacemos las instituciones electorales, sí protegemos a la democracia, pero más que protegerla, la fortalecemos con nuestras actuaciones y los resultados que damos. La ley, pues la ley es muy estricta, la ley general en materia de delitos electorales, y ahí nos tendríamos que remitir al artículo primero, donde en efecto manifiesta y dice que la Fiscalía tiene que proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral. Ese es nuestro primer bien jurídico tutelado, como decía sobre el concepto, es el genérico. Eso es lo que nos tenemos que fijar porque eso es lo que nos exige la Ley General en materia de delitos electorales, hacer esa protección al adecuado desarrollo de la función pública electoral. De ahí, Bárbara, de ahí Enoch, pues se pueden definir y se pueden ver para empezar, más de 400 tipos penales. Yo creo que son como 450 tipos penales en muy pocos artículos. Cada punto, cada coma van significando una acción u una omisión de la ciudadanía que pueda estar incurriendo en algún delito electoral. De ahí, como bien decía, y retomo lo de la editorial, puede ser
el voto, que es muy importante, y que si no protegemos el voto, se puede generar un atentado contra la democracia, o el Registro Federal de Electores, si no le damos certeza, también. Entonces, sí es un bien jurídico tutelado y muchos bienes jurídicos particulares. Y ahora corresponde hacerle otra no menos interesante y tiene que ver con que si los delitos electorales son siempre dolosos o puede incluso haber circunstancias en que sean de carácter culposo, como se le conoce en materia penal. Claro. No, fíjate ahí, Enoch, que no, los delitos electorales únicamente son dolosos. ¿Por qué son dolosos? Porque se considera, así lo consideró el legislador, como de alto impacto. Porque aquí sí retomamos el tema de la democracia. Sí impacta en la democracia, sí impacta en el voto, sí impacta en el Registro Federal de Electores, que son al menos dos conceptos que si no los tenemos bien protegidos, bien investigados, va a impactar en una elección que puede generarse un tipo de fraude. Entonces, por eso es que los delitos dolosos, los delitos electorales siempre son dolosos. ¿Y por qué? Porque además, ya lo decía Zaffaroni, el dolo es el querer y el resultado típico, es decir, cuando alguien comete un delito electoral, siempre va a querer ese resultado que se dé, es decir, aquel que se roba una urna, aquel que llega a que encontramos o que se detiene, que se denuncia con más de 2 credenciales de elector, con dinero repartiendo, pues obviamente él lo ideó en su psique y lo externó. Entonces, por eso es que creo que Zaffaroni define bien el dolo y así se baja y así se percibe por el legislador los delitos electorales. Licenciado, y bueno, considerando el principio de última ratio del derecho penal, ¿los delitos electorales podrían ser infracciones del derecho administrativo electoral sancionador? No, 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 no. Aquí es algo muy importante porque mucha gente o muchos políticos piensan que por denunciar muchas veces a alguien se va a anular la elección y no. No, si es que, digamos, en última ratio también, sala superior o salas regionales es lo último que buscan, anular una elección. Y nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Pues buscamos responsables, nosotros buscamos meter a la cárcel a quien viola la ley general en materia de delitos electorales. Pero en última ratio, no, nosotros no. Yo creo que es al contrario. Si el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ellos determinan que dentro de sus investigaciones hay una conducta ilícita, ellos nos dan vista y nosotros tenemos que investigar esa conducta ilícita, porque te hablo de un financiamiento. Si el INE se percata que hay un dinero que no fue declarado, entonces nos denuncia y nosotros investigaremos. Lo mismo pasa con el Tribunal Electoral. Y nosotros no, si investigamos y decimos, esto puede ser un procedimiento especial sancionador, por decir algo, pues no es nuestra competencia. Si no es un delito, pues el Ministerio Público tendrá que hacer una determinación, ya sea un no ejercicio de la acción penal o una abstención de investigar. Es así como se maneja este sistema punitivo que nosotros tenemos. Bueno, como ya lo había anticipado, Bárbara, es un programa muy interesante con un tema pertinente por demás. Y obviamente, pues, el tiempo se nos está agotando para esa entrevista. Me gustaría pedirle, el licenciado Daniel, antes de despedirlo, si nos pudiera compartir alguna reflexión sobre su área de especialidad, que justamente son los delitos electorales. Claro, pues invitar a la gente hoy a denunciar, tengamos una cultura de la denuncia, no pasa nada, nosotros tenemos muy reservada toda la información, no vamos a andar divulgando nada. Invitar a la ciudadanía a que si conoce de algún delito salga a denunciar y por una cultura de la legalidad salga a votar. Yo les agradezco mucho, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, licenciado. Justamente este tema del anonimato en la denuncia es un tema importante, ¿no? Que nos puede animar precisamente a denunciar y a participar. Agradecemos al licenciado Daniel Díaz, director general jurídico de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Salgan a votar. Y bueno, continuamos ahora con el programa. Le damos la bienvenida al doctor Luis Moreno Diego, coordinador de la maestría en bioética, quien nos platicará más acerca de este proceso de admisión en el posgrado de bioética.
Así es, Bárbara, sea usted bienvenido, doctor Luis Moreno Diego, a su programa Derecho a la Radio, y qué bueno que comentará con nosotros este posgrado tan interesante que oferta a partir de este año nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido. Buenas tardes, doctor Enoch. Buenas tardes, maestra Bárbara. Un gusto saludarlos, un gusto saludar a todo el auditorio. Un gusto. La maestría en bioética es un proyecto, no es correcto que yo mismo diga de sumo interés, sin embargo, el ser como es, independientemente de apreciaciones. Es un proyecto de radical importancia, donde se conjuntan intereses, esfuerzos y riqueza de la Escuela de Filosofía, la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina. Conjuntamente, dado el tema o el objeto de estudio a abordar en nuestra maestría de bioética precisamente, se busca sumar esfuerzos de análisis, de abordajes, de perspectivas y también de horizontes de respuesta ante este complejo, actual y vertiginoso tema de estudio, como son los dilemas éticos al principio y al fin de la vida. Todo lo que acontece en el principio, al final de la vida, donde intervienen cuestiones éticas de valoración respecto de qué hacer, cómo hacer, identificar horizontes de solución e identificar sobre todo también decisiones conscientes, razonadas y debidamente justificadas. Entonces, doctor Luis Moreno, ¿qué es el posgrado en bioética? Creo que tenemos que empezar por ahí. ¿Qué es el posgrado en bioética que se está ofertando? Es una maestría, es la maestría en bioética que oferta Escuela de Filosofía, Facultad de Derecho y Facultad de Medicina como un elemento de la oferta educativa de posgrado en el próximo semestre aquí en nuestra Universidad de Colima. Doctor, ¿y cuáles son los requisitos para participar en el proceso de admisión? ¿Qué necesito para inscribirme? Bueno, requisitos, yo tendré que distinguir algunos elementos previos y ya los requisitos de ingreso. Características, por ejemplo, distinguiría características deseables del aspirante. ¿Qué elementos esperamos de nuestros aspirantes? Primero, por supuesto, necesario contar con título profesional de licenciatura o equivalente en áreas de salud, humanidades, ciencias sociales, ciencias básicas o ciencias aplicadas. Otra cuestión, aprecio por la investigación relacionada con temas bioéticos, interés por la multidisciplina o interdisciplina, alto sentido de compromiso y responsabilidad social, comprensión de lectura del idioma inglés, capacidad de análisis y síntesis, comunicación, capacidad de comunicación y, por supuesto, una actitud crítica y reflexiva necesaria y permanente para nuestro posgrado. Ya un elemento más cercano, ¿cuáles serían los requisitos de ingreso? Ya mencionaba el título de licenciatura o certificado, dependiendo de la forma como quieran acceder a nuestra maestría. También haber obtenido, a nivel de requisitos, haber obtenido un promedio mínimo de 8 en su licenciatura. Tercer elemento, obtener en el examen Ceneval Exani 3 de ingreso a posgrado un mínimo de 950 puntos en el área de metodología de proyectos y un promedio mínimo de 900 en las áreas de pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua, comprensión lectora e inglés. Por supuesto, un elemento de radical importancia es la entrevista con el núcleo académico, con nuestros profesores. Haber obtenido también los 400 puntos en el examen TOEFL o tener su documento de comprensión lectora y un elemento de radical importancia en ese proceso, presentar un protocolo o proyecto de investigación. ¿Cuáles son las fechas? Desafortunadamente el tiempo se nos está agotando, doctor Luis Moreno, pero hay todavía un par de preguntas importantes que hacerle. Una de ellas sería, ¿cuáles son las fechas de aplicación del examen de admisión conocido como examen? 28 de junio, doctor Enoch. Tenemos desde ya hace varios días que sale la convocatoria específica hasta el 11 de junio para inscribirnos al proceso. Y el examen correspondiente del Exani 3, en este caso es el 28 de junio. Doctor, y aprovechando, ¿cómo podemos solicitar información? Asumo que es la Facultad de Derecho, pero ¿cómo es estos medios de comunicación? ¿Nos puede platicar? Bien. Bien, muchas gracias. Por supuesto, hay varios elementos de comunicación. Puedo entrar a la página de Universidad de Colima a través del enlace de posgrados, busco lo necesario ahí de la maestría en bioética, ahí está la convocatoria específica y varios elementos. Por supuesto que también por vía telefónica puede comunicarse a la Escuela de Filosofía, a la Facultad de Derecho y a la Facultad de Medicina. Si desean comunicarse personalmente, yo los atiendo, yo los recibiré vía telefónica en el teléfono de nuestra facultad y en el teléfono personal lo puedo dar, no hay ningún problema, 312-117-2543. Estamos para la mejor disposición y otorgar elementos necesarios para la discusión, para elegir un excelente posgrado intermultidisciplinar. Y bueno, bienvenidos a esta reflexión y a este
oportunidad de estudios complejos, dinámicos, de actualidad y bueno, de gran solidez a nuestro tiempo. Muchas gracias, doctor Luis Moreno, por la valiosa información que nos proporciona acerca de este posgrado de maestría en bioética que efectivamente impulsa la Escuela de Filosofía, la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina y que es de reciente creación. Y justamente en el verano próximo será la primera generación de este programa. Muchas gracias por toda esa información que nos acaba de firmar el doctor Luis Moreno Diego, coordinador del programa ENCITA, que es en este caso la maestría en bioética. Y bueno, Bárbara, desafortunadamente el tiempo para la emisión de este programa se ha agotado. Hemos tenido un programa muy interesante, delitos electorales. Estuvo el director general jurídico de la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales y el doctor Luis Moreno, quien abordó el tema del posgrado en bioética. Pues agradecemos a todas aquellas personas que nos han sintonizado. Y los invitamos a que nos sigan sintonizando todos los miércoles en punto de las 20 horas y que también escuchen la retransmisión que se lleva a cabo los días sábados también a través de esta estación, el 94.9 de la frecuencia modulada. Agradecemos al equipo de producción, al doctor José Ángel Méndez Rivera, a la doctora Jessica Romero, a la maestra Bárbara Mancera, al licenciado Fresco Javier Mayada Flores, a la licenciada Reina Andrade, a la licenciada Alejandra García Nevares, al maestro Nelson Ocon y a todas aquellas personas, sobre todo, que hacen posible este programa, que son las radioescuchas, porque gracias a ellos y a ellas estamos aquí a lo largo de 4 temporadas. Que pasen ustedes muy buena noche.